estamos todos aquí hoy gastando un poco nuestro tiempo en plenas Navidades es porque este tema nos resulta candente, interesante y en cierto modo es un tema que nos... Buenas, Laura, buenas tardes. Activa el micro si quieres. Eh, lo que decía, que si de alguna manera estamos todos Buenas tardes. aquí, buenas tardes, Laura, reunidos para este directo es porque es un tema candente que nos preocupa y que de alguna manera va a condicionar mucho el diseño y desarrollo de la programación didáctica. Entonces, pues nada, vamos a intentar ya empezar. Si os parece, el hecho de, como decía antes, de que hayamos utilizado esta vía de Zoom es para que no sea un monólogo, sino que simplemente sea una intervención que la llevemos nosotros, pero que también podáis intervenir cada vez que queráis y de esa manera porque sea más productiva, ¿no? Así que nada, tenía que haber puesto en el mensaje, quitaros el pijama, poneros la ropa, activar las cámaras y así lo hacemos más chula, pero bueno. Nos adaptamos a las circunstancias y ya está, perfecto. Bueno, señores, señoras, buenas tardes. Mi nombre es Juanmi, soy el gerente del proyecto de Formar Formación. Y bueno, el hecho de hacer este directo es porque había muchas dudas al respecto. Hemos recibido email, las redes sociales también nos preguntaba la gente sobre este asunto tan complejo. Y bueno, pues vamos a intentar ofrecer nuestro enfoque, nuestra forma de interpretar este asunto y vamos a debatir, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues sin más preámbulos, este es más o menos los puntos que queremos tratar. Esperemos no alargarnos demasiado. Vamos a ver en primer lugar, vamos a hacer un análisis y sacar conclusiones sobre la opción de hacer una programación didáctica normalizada, como habitualmente veníamos haciendo, versus o en contraposición con lo que sería hacer una programación didáctica con COVID-19, ¿no? Es ubicada en el presente curso escolar, lo que todos los docentes estamos viviendo actualmente. Después de hacer ese análisis y conclusiones, vamos a pasar de la teoría a la práctica y vamos a ver de qué manera podemos reflejar toda esta idea y estas conclusiones en la programación didáctica y en su exposición oral, ¿no? Después vamos a hacer un pequeño análisis de las convocatorias en las diferentes comunidades autónomas que ya han publicado para poder de alguna manera también ver si lo que estamos diciendo va acorde o no con lo que han publicado en las convocatorias de oposiciones, porque eso para mí, para nosotros es, digamos, el punto clave, ¿no? Es decir, nunca podemos ir en contra de lo que establezca una convocatoria. Vale, pues el primer punto, como estábamos diciendo, hemos tratado de hacer aquí un pequeño esquema, una tabla de ideas, donde en la parte de la izquierda están los pros, los puntos positivos de hacer una programación didáctica COVID-19 pura, 100%, ¿vale? Ubicada en el presente curso escolar, es decir, como lo que estamos haciendo en las pistas actualmente. Y en la parte de la derecha, pues tenemos los contras, los inconvenientes de hacerlo. Entonces vamos a ir básicamente desmenuzando un poquito todos estos aspectos para luego tener ya una buena base para sacar conclusiones y de alguna forma pues deciros cuál es nuestro enfoque, ¿no? Los pros de hacer una programación didáctica COVID-19 pura, 100%, todas las unidades didácticas adaptadas a la normativa actual, pues que se ubica en el presente curso escolar 2021 y que eso es lo habitual. Es decir, lo habitual cuando todos programamos, aunque en las convocatorias normalmente, en las convocatorias de las diferentes comunidades autónomas, nunca, ha habido muy pocas excepciones, y ahora después hablaremos de algunas, casi nunca dicen que la programación se tenga que ubicar en el presente curso escolar. Sí habla de que hay que tener en cuenta la legislación vigente, que hay que tener en cuenta el currículum actual, pero nunca dice que sea obligatorio y tajante el hecho de ubicar en el presente curso escolar. Pero sin embargo, todos sabemos que la mayoría, y no digo todos, porque conozco gente que no lo hace así, preparadores y academias de formación que no lo hacen así, sino que lo ubican en otros cursos, pero lo normal es que se haga en el presente curso escolar, como tónica habitual, ¿vale? Por lo tanto, si te decantas por hacer una programación COVID-19, ese aspecto lo tienes salvado, no tienes que justificar ninguna toma de decisiones al respecto de en qué curso escolar ubico o no ubico o dejo de ubicar la programación didáctica. Y luego también tiene una segunda ventaja, que también es importante, y es que muestras cómo trabajas en un curso tan como en el que estamos, ¿no? Y cómo te adaptas a las circunstancias de la pandemia, que es un punto también interesante, ¿no? Es decir, que pues, como tú este año estás dando actuación y te estás adaptando a las circunstancias. Que entendemos que puede ser negativos de ubicar la programación didáctica y hacerla COVID-19 pura, ¿vale? Por ejemplo, para empezar, no puedes cerrar la programación didáctica
hasta empezar el tercer trimestre, porque no sabemos si vamos a tener nuevas indicaciones por parte de la administración en relación a la programación que nos puede influir en su diseño. Por lo tanto, ya sabemos lo que ha pasado en el primer trimestre, sabemos y bueno, pues estamos viendo que vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en el segundo, pero no sabemos nada sobre el tercero. Lo cual quiere decir que tendríamos que esbozar tendríamos que esbozar el tercer trimestre, pero no podíamos cerrarlo. No es un gran inconveniente. Es una incomodidad, pero no es un gran inconveniente. Pero bueno, hay que considerar la semipresencialidad. Esto sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de hecho, hay comunidades autónomas que se está haciendo en ciertos cursos, con ciertos grupos de alumnos, se está haciendo 50% presencial y 50% online. Entonces, estamos desvirtuando mucho lo que es nuestra programación didáctica y estamos haciendo unas unidades didácticas atípicas, diferentes, y que de alguna manera pues no reflejan el quehacer diario de cualquier docente de educación física, pero bueno, esas son las circunstancias que tenemos, ¿no? Claro, Juanmi, Sí, Laura. perdona, es que en mi centro, por ejemplo, lo hacemos así, a partir de tercero de la ESO, inclusive, llevamos a cabo la semipresencialidad. Entonces, lo que es la programación, las sesiones prácticas se reducen al 50%, como tú has dicho, 35 sesiones nada más. Os presento, Laura Bermejo es preparadora de formación en Andalucía. Ella lleva la rienda de la sede de Andalucía y concretamente el centro lo tiene en Málaga. Bien, efectivamente, Laura, sí que es lo que estamos diciendo. Sí es cierto que hay otros cursos donde no hay semipresencialidad, depende de la normativa que haya establecida en cada comunidad autónoma y depende del curso, cuántos alumnos haya, pero sí es cierto que es bastante probable que tú a lo mejor tengas la programación hecha para un curso, para cuarto, por ejemplo, la tengas hecha de otro año, del año pasado, por ejemplo, y tengas que adaptarla 100% porque no puedes esquivar el tema de la semipresencialidad. Bien, el inconveniente también de hacer una programación COVID-19 es que está más limitada en cuanto a propuestas. No puedes compartir material, hay ciertas unidades didácticas que hay que descartar, como la Crossport, etcétera, ¿no? Incluso habrá otras unidades didácticas que no sepamos bien si les puede gustar o no al tribunal, porque están a caballo entre Pinto y Valdomoro. Es decir, no comparto material, pero a veces sí, los chavales se limpian, no sé qué, no se desinfectan, y puede ser que el tribunal vea una propuesta válida, pero poco funcional o operativa, es decir, conflictiva. Se nos pueden dar unidades didácticas que pueden resultar conflictivas en cuanto a compartir el material. Entonces, claro, de alguna manera, pues eso también nos va a dificultar un poco el diseño. Está más limitada, ¿no? Otra opción es que no vas a poder mostrar cómo trabajaría en una situación normalizada. Eso sí es verdad que es una cosa que a mí me preocupa, porque de alguna manera tú vas a hacer una programación COVID-19 más limitada, ¿vale? Es que las circunstancias son así, pero el tribunal no va a saber tú cómo realmente trabajas. Y eso, hablando con gente que se prevé que sean tribunales o que van a ser voluntarios y tal, nos decían que a mí, yo dar una plaza a una persona que se saque la plaza, que se presente una programación didáctica COVID-19 y yo no saber cómo trabajo en una situación normalizada, no sé, no termina de convencerme, ¿no? Pero bueno, ya os digo que también vamos a ver con quién topas en el tribunal, ¿no? Perdona, Sí, Juanmi. dime. Por ejemplo, Laura ha dicho que se trabaja tercero de la ESO, pero en Málaga también, semipresencialidad. Estoy hablando en tercero de la ESO en adelante y tercero inclusive, ¿vale? Vale, pero eso en Andalucía, ¿no? En Andalucía y algunos centros que el equipo directivo lo ha considerado oportuno, no en todos los centros. Vale, es que yo doy tercero de la ESO en Sevilla y como se debate en claustros si se da semipresencialidad, pues yo tengo un tercero de la ESO en mi programación que si yo la quiero adaptar a COVID con semipresencialidad podría hacerlo, ¿no? Pues ¿cómo va a saber el tribunal si en tu tercero de la ESO es semipresencial o no? Es que, pero que unos grupos son semipresenciales y los otros no, ¿o cómo? Es que Claro, te corta y no te oye bien. en mi centro, cuarto de la ESO y primero bachillerato tiene semipresencialidad, pero tercero de la ESO no. Pero, por ejemplo, en Málaga sí. Claro, vamos a ver, eso es tan sencillo como si tú ubicas tu programación y la contextualizas en un centro concreto especificando el nombre y en tu centro no se lleva a cabo, no podrías. No podrías porque no es realidad y lo pueden comprobar fácilmente. Y las cosas, y al final las casualidades existen y quedaría muy mal. O sea, no venderías tu programación por esa tontería. Otra opción es no contextualizarla, aunque desde EFO, Juanmi, siempre aconsejamos que contextualicéis la programación porque es la mejor manera de llevar a cabo, ¿no? Y demostrar al tribunal una programación realista, con un proyecto educativo que sea real, con unas características reales, con un entorno concreto. Entonces tú tienes que elegir, si quieres contextualizarla no podrías
hablar de semipresencialidad en tercero de la ESO en tu centro, y si no la contextualizas, como se hace en varios centros de Andalucía, como es realidad, no haría falta que podrías decirlo y no pasaría nada. ¿Me Claro, era explico? por eso, porque sí, porque por ejemplo ahora yo pido Sevilla para hacer el examen, contextualizo esa programación en Sevilla y me retribuyen al Tribunal de Cádiz y en Cádiz en tercero de la ESO es semipresencial, debo empezar de nuevo la programación. Pero es que tú sabes que no tienes por qué ubicar o contextualizar tu programación en la provincia donde te presentas, porque no depende 100% de ti. O sea, Ya, por eso, es que a mí siempre me ha gustado hacerlo así, es contextualizarlo. aconsejable. Nosotros los opositores lo que le decimos, ¿verdad, Juanmi? Que, hombre, lo ideal es que tu progra esté contextualizada en la provincia que te presentas, pero por un motivo muy sencillo. Es que es la mejor manera que el tribunal tiene de empatizar contigo. Si tú, por ejemplo, llevas a cabo una iniciativa desde tu programación de una carrera solidaria que se lleva a cabo en el barrio, hacen una actividad complementaria de un parque con un nombre concreto, es mucho más fácil para el tribunal empatizar contigo Claro. pero no tiene por qué. O sea, no hay ningún documento legal que establezca que tu progra debe estar ubicada en la provincia donde te presentas, pero por el motivo de que tú no eres quien decide. Tú lo solicitas, pero Efectivamente. tú no tienes la última palabra. A eso iba, Es claro. que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces yo, por ejemplo, yo quiero presentarme en Almería y luego me derivan a Granada. ¿Por qué? Porque Claro. el cupo de Almería se cubre y me derivan a Granada. Entonces yo me presento en Granada con mi programación de Almería. Y no es que yo no haya querido hacerla en Granada, es que yo la tengo hecho de Almería. Y Entonces es no que, me voy a poner a cambiarla, es que no puedo, no es viable. bueno, yo voy Juanmi, podría ser, podría ser porque, por ejemplo, a mí, yo solicité Huelva y a mí me mandaron a Cádiz. Y yo, de alguna manera, moví todos los hilos que tenía que mover buscando parques, porque en definitiva, todas las ciudades, todas las localidades tienen un parque cercano, un gimnasio, yo lo quería costa, entonces me fue fácil adaptar mi programación, pero yo conozco gente que se ha sacado la plaza ubicando su programación en una provincia distinta a donde se ha presentado. Para mí no es lo ideal, porque está claro que si queremos que el tribunal palpe y que sienta próxima nuestra programación y la vea lo más realista, si conoce todas bueno, pues todas las actividades complementarias o la empresa de aquí cerca o el club de bolos andaluces de no sé dónde. Digo bolos andaluces como puedo decir bolos de juegos populares de cualquier provincia. Es lo más recomendable. Sí, pero de todas maneras, como toda la vida, pro y contras. Tenemos de aquí delante Sí. justo pro y contra. Es decir, si tú, por ejemplo, tú vienes, te presentas y te derivan a Granada, Granada no te derivan, te derivan, yo qué sé, a Cádiz, pues si no conocen tu contexto bien, pues se lo van a creer todo, porque no conocen el centro. Entonces, bueno, quizás tenga ventaja en cierto modo, no se sabe. Lo que no te pueden es penalizar, porque está claro que todo el mundo sabe ese aspecto. De todas maneras, no queremos atrancarnos mucho aquí. Sí. Nos dice por aquí una compañera que si recomendamos decir el nombre del centro, por supuesto que lo recomendamos, Sí. porque es la única forma de poder contextualizar bien una programación didáctica. Si yo, por ejemplo, presento una programación didáctica y no digo el centro en el que está, ¿cómo va a comprobar el tribunal que está bien contextualizada ese contexto? Entonces, de alguna manera, creemos y defendemos que hay que decir el centro. Entonces, yo sé que hay gente que no lo recomienda, pero creemos que pierde validez. Bueno, recomendamos o agradeceríamos que hicieseis las preguntas a través del audio, porque así vamos haciendo esto más interactivo y vamos avanzando, ¿vale? Tenéis el audio, ¿hay alguien que no pueda usar el audio para hacer las preguntas? Es más cómodo para nosotros también, porque yo que aquí no sé encontrar dónde están ahí las preguntas, a veces me salen, a veces no me salen en el chat. Aquí ha salido la pregunta. Dice, entonces, en el caso de ir por Plaza Minusválidas, no se sabe dónde nos mandarán hasta el final. Claro, no se sabe dónde no se sabe. Lo que podéis hacer es ver el año pasado, el año anterior, en qué provincia tenían la sede de discapacidad, probablemente repitan.
Es que depende, es que no recuerdo ahora mismo cómo se hizo, si había una única sede para toda la discapacidad o en cada provincia había en el mismo tribunal, es que no recuerdo bien cómo se hizo. ¿Tú te acuerdas, Laura, en Andalucía cómo se hizo? Si había una única sede para todos los que se presentaban por el turno de discapacidad o en No, cada... lo desconozco, no lo sé. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Entonces eso, de todas maneras, no lo vamos a ver con certeza hasta que no se publique, pero sí puedes ver los antecedentes para poder hacerte una idea de lo que puede pasar, ¿vale? De todos modos, lo que ha dicho Juanmi, a ver, el pata negra, que lleva una programación pata negra, lo identificas y se valora bien. O sea, que si lleváis una programación muy buena, tampoco os obsesionéis con que me han mandado una provincia distinta y tengo la programación ubicada en otra provincia, como ha dicho Juanmi. Y luego también están los temas emocionales, ¿no? De alguna manera, yo, por ejemplo, yo estoy viviendo ahora mismo en Granada, pero quiero hacer mi programación en Almería. ¿Y por qué? Pues porque en Almería fue el primer centro donde yo trabajé y yo, por honor y por honor a ese, por más que honor, en memoria a esas sensaciones que yo tuve la primera vez que trabajé, me apetece un montón ubicarla en Almería. Oye, y la hago en Almería, es decir, no, eso no hay problema. Dentro de la misma comunidad no hay ningún inconveniente. O sea que no os preocupéis por ese aspecto, ¿vale? Bien, si tienes ya la programación hecha y las unidades, como muchos quizás ya tengan, los que empezáis este año nuevo, no, pero los que la tengáis ya de año pasado o anteriores, pues claro, hay que rehacerla completamente si te decantas por hacer una programación didáctica COVID-19. Los preparadores con los que nosotros hemos estado contactando en diferentes comunidades autónomas están todos en la línea de hacer una programación didáctica normalizada, ¿vale? Pero no dejando de lado el COVID. Y eso después lo explicaremos, ese matiz, ahora lo vamos a explicar. Es decir, el que la mayoría de la gente pudiera llevar en tu tribunal una programación didáctica normalizada, hablando también del COVID de la manera que vamos a decir ahora después, si tú la presentas una programación 100% COVID-19, ¿sería positivo o negativo? No lo sé. No lo sé. La respuesta yo creo que va a estar en función de lo que el tribunal espere. Puede ser que un tribunal espere y desee que los opositores que están ya quemados del COVID, que están ya cansados y demás, que saben que es una situación transitoria, que viene para... Pues a lo mejor desean que sea una programación didáctica normalizada. Yo quiero ver cómo la gente vende su programación, pero en una situación normal, porque cuando pase el COVID, ¿qué es lo que nos encontramos? Situación normal. Por lo tanto, yo quiero escuchar cómo trabaja esa persona en una situación normalizada, ¿no? Y a lo mejor hay otro miembro del tribunal que dice, no, yo quiero una programación didáctica COVID, hostia, que realmente que se demuestre si se ha adaptado bien a esta situación, que es transitoria, pero que ya me gustaría saber. Entonces, claro, ahí va a estar la tesitura. Ahí justo donde está la tesitura, que te vas a encontrar un tribunal compuesto por 5 miembros, donde a lo mejor 3 quieren una cosa y 2 tienen otra. ¿Cuál es, en esta situación tan adversa, en esta situación tan contradictoria, tenemos que ser inteligentes? Y hay que darle las dos opciones al tribunal. Y ahí donde está la clave. Nosotros ahora mismo tenemos una moneda con cara A y cara B. La lanzamos al aire y me sale A, programación didáctica COVID. La lanzamos al aire y me sale B, programación didáctica normalizada. Vale. Pues en tu tribunal vas a hacer así, pum, y sale A porque la mayoría de tu tribunal quiere COVID-19. Si sale B, porque la mayoría de tu tribunal quiere una programación didáctica normalizada. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es atender a ambas caras de la moneda para poder intentar contentar a los 5 miembros del tribunal. Y esa es la propuesta que nosotros aquí hoy os traemos. No nos vamos a decantar por hacer una programación didáctica normalizada totalmente como si fuese del año pasado y ya está. No. Vamos a intentar tener en cuenta el hecho de que nos vamos a encontrar 5 personas delante, que unos pueden pensar una cosa y otros pueden pensar otra, porque la normativa, por regla general, ya después hablaremos de ello comunidad por comunidad, no cierra como quiere la programación, excepto la Comunidad Valenciana, que sí deja claro, que después hablaremos de ella, que la quiere una programación didáctica normalizada. ¿Vale? El resto de las comunidades autónomas que ahora mismo han publicado convocatoria, Andalucía, Castilla y León, lo han dejado abierto. Entonces, claro, cuando la cosa se deja abierta, pues pasa lo que pasa, que unos tiran por un lado, cuando hay dos puertas que están abiertas, pues puedes ir por una o ir por la otra. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues si yo supiese tu tribunal qué es lo que le gustaría que tú presentases, sin lugar a dudas te diría pasa por la puerta A o pasa por la puerta B. ¿Vale? Pero esto pasó igual, no sé si alguno estuviste en la tesitura con la transición LOE el 11. No sé si os acordáis que hubo un año que nos presentamos a las oposiciones que teníamos la opción de hacer la programación didáctica con LOE, contextualizándola en primero y en cuarto de la, en segundo y en cuarto de la ESO, y
ubicarla en un curso, o sea, hacerla con la LOMCE, en primero o tercero de la ESO. ¿Qué fue mejor? Pues mira, pues hubo de todo. Hubo tribunales que querían ya ver el 11, que es lo que venía, hubo tribunales que decían la 11, esto posiblemente ni finalmente, a lo mejor luego la derogan, quiero LOE, y había un montón de opiniones. Yo hablaba con la gente que iba a estar en los tribunales, decía, yo qué sé, Juanmi, uno me decía LOE, otro me decía el 11, otro me decía, yo qué sé, Juanmi, había ahí mucha disparidad, ¿no? Y nosotros entendemos que esto va a ser lo que pase este año, mucha disparidad de propuestas, ¿vale? Y ahí es donde está el quid de la cuestión, entender bien lo que está pasando para de esa manera adaptarnos a esas circunstancias y tratar de contentar a los 5 miembros del tribunal, independientemente de dónde te presentes, que quieran una opción o quieran otra, ¿vale? Claro, Juanmi, porque lo que hemos estado hablando es fácil, aunque ya Juanmi ha explicado los pros y los contras que puede tener una progra COVID o no COVID, es fácil a día de hoy plantear una programación COVID. Mucho más fácil una programación normalizada. Pero es que no se trata de que nos dé la máxima nota un miembro o dos del tribunal. Es que el objetivo tiene que ser contentar de alguna manera o complacer a los 5, que de ahí va a salir nuestra nota. Entonces, si muchos de vosotros los que estáis trabajando, que sé que alguno por ahí, sé que conozco a alguna de vosotras, a Ana, sé que estáis trabajando, incluso dentro de cada departamento, dentro de mi departamento, por ejemplo, vemos la COVID de manera distinta, trabajamos de manera distinta. Desde principio de curso nos costó ponernos de acuerdo en determinadas normas y después de eso cada uno lo ha cumplido de una manera diferente. Y yo sé que eso es lo que nos vamos a encontrar en el tribunal. Un miembro súper, bueno, pues con la mente muy abierta y que quiera COVID, otro que esté aburrido de la COVID o que esté deseando que pase la COVID, otro que le da un poco igual. Entonces, nosotros lo que Juan me ha hecho, lo que hemos hecho de alguna manera es crear un proyecto, una idea que contente a los 5 miembros del tribunal y además de eso es que creemos en la idea en tanto en cuanto la COVID es pasajera, pero la docencia es para toda la vida. Entonces tenemos que mostrarle al tribunal ambas caras. ¿Cómo programamos en ambas situaciones? Y eso es lo que va a explicar ahora Juanmi. No se te oye, Juanmi. Ahora sí. Que esa es la idea. La idea es Sí. no. Yo sé que hay muchas academias que ahora mismo están o se van para un lado o se van para otro. ¿Vale? Y no está mal, si al final no se sabe nunca lo que va a ser mejor. Y de hecho, habrá tribunales que al final vean bien la propuesta A y habrán tribunales que vean la propuesta B muy bien. Pero claro, no podemos jugárnosla tanto al factor suerte. Y eso es lo que ahora mismo vamos a explicar, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos estado comentando. Análisis y conclusiones. Primero, se van a presentar tanto programación didáctica normalizada como programación didáctica COVID en la convocatoria 2021 de las diferentes comunidades autónomas, exceptuando aquellas comunidades, como el caso de la Comunidad Valenciana, que ha dejado bien claro que quiere una programación didáctica normalizada. ¿Vale? De hecho, es que claro, no sirve. Si yo soy de Castilla-La Mancha o si yo soy de las Baleares, pues me da un poco igual lo que pueda hacer la Comunidad Valenciana, pero también es un indicativo de que esta comunidad haya dejado claramente definido en su orden de convocatoria que la quieren normalizada para evitar, porque fijaros, cuando se hizo, en la Comunidad Valenciana tengo información más de primera mano, pero porque conozco gente que estuvo en esas reuniones que se hicieron con la consejería del sindicato y decían claramente, ahí se puso encima de la mesa, señores, es que nos vamos a encontrar que el opositor no va a saber si tirar para una programación didáctica normalizada o una programación didáctica COVID. ¿Por qué no se lo aclaramos? Entonces han sido los únicos que han tenido la determinación de decir, vamos a no marear a la gente, ¿vale? Pero claro, eso, por ejemplo, en Murcia, sin ir más lejos, que nosotros, yo, por ejemplo, trabajo en Murcia, se lo he planteado a gente que aprueba la plaza conmigo, están a los sindicatos, es decir, gente muy cercana. Y yo, macho, Antonio, José, plantealo en la consejería y que se mojen en la orden de convocatoria que aún no ha salido, que digan lo que se manifiesten de una manera u otra. Y de antemano, la consejería, a mí déjame de tesitura. Que el opositor vea cómo lo tiene que hacer y que se decante por una opción o por la otra, porque eso nosotros no se mojan. Y es una pena. Entonces, lo que os queremos plantear con este argumento es que bueno, que las dos opciones están ahí, ¿no? Como decimos en la opción 1, en la primera aspecto. Habrá tribunales que esperen y deseen una opción u otra. Es imposible saberlo lo que va a preferir es imposible saber lo que va a preferir tu tribunal, obviamente. También es verdad que entendemos que tanto una opción como la otra
va a ser bien valorada en última instancia. Va a ser bien valorada. Es posible que a este miembro del tribunal le apetezca una cosa, pero bueno, al fin y al cabo tienen que entender que la situación en la que estamos es una situación difícil y al final no va a tener que valorar bien la programación, aunque sea COVID y la prefiera normalizada o viceversa. ¿Vale? La tendrá que valorar. Quizás no tan bien, pero la tendrá que valorar y tendrá que bajarse de la burra y decir, oye, si es que es verdad, así que por eso tampoco tenemos que obsesionarnos en exceso. Lo que nosotros aquí venimos a presentar es una estrategia que creemos que puede funcionar, ¿no? ¿Qué opción es la que nosotros planteamos? Nosotros la opción que planteamos es hacer una programación didáctica normalizada, cuidado, ubicada en el próximo curso escolar, 21-22, porque la convocatoria deja abierto este aspecto, exceptuando la Comunidad Valenciana, que dice que tiene que ser en el curso 19 y 20, es decir, en el curso pasado, por lo tanto, una programación didáctica normalizada, aunque ya hablaremos luego de los matices, porque el tercer trimestre hubo COVID. Entonces, claro, al dejar la puerta abierta, y de hecho yo sé que hay preparadores, que quizá alguno de los que esté aquí esté en esa tesitura, que es que aconsejan habitualmente que siempre se contextualice la programación en el curso siguiente. Es decir, independientemente del COVID, hay preparadores que siempre, con lo que hemos estado hablando, que ellos dicen, Juanmi, yo no me calento la cabeza, si yo siempre la ubico en el siguiente curso escolar, lo que quiere decir que yo este año voy a seguir como siempre, el siguiente curso escolar, situación normalizada, porque es lo que siempre hago. Ya está. Lo que está claro es, tienes que irte a la convocatoria y leer la letra pequeña de la convocatoria y a ver si la convocatoria te pone algo que te impida contextualizar la programación didáctica en el siguiente curso escolar, que después las vamos a analizar las convocatorias que ahora mismo están encima de la mesa, ¿vale? Ahora bien, pero vamos a dedicar algunos minutos a hablar sobre las medidas que se adoptarían si hubiera que adaptar la programación didáctica COVID-19 en el siguiente curso escolar. Es decir, si el COVID-19 no desapareciera en el siguiente curso escolar, ¿qué adaptaciones yo llevaría a cabo? Vamos a ver si consigo explicarme bien, porque parece que está ahí en el texto, está claro, pero quiero conectar perfectamente con vosotros. Tú vas a defender en tu exposición oral una programación didáctica normal, con tu unidad de didácticas normalizadas. Y llegarás al minuto 20 de la exposición y dirás, y ustedes se preguntarán, ¿qué pasaría si en el siguiente curso escolar donde está ubicada la presente programación didáctica el COVID-19 prevaleciera? No es lo que se espera, pero quién sabe. Pues en ese caso, ¿qué haría yo? Mira, pues yo haría esto, y te dedicas unos minutos para que el tribunal vea que tú sabes lo que está pasando en el COVID-19 y que tú sabes, y que tú... Ahí se ha quedado pillado. Se ha ido. A ver. Mientras Juanmi se reconecta, que se va a reconectar ya, sigo yo con la idea que estaba transmitiendo Juanmi. ¿Me oís a mí? Sí, ¿verdad? Estupendo. Sí. Lo que Juanmi... Uy, un segundo. Que no me quiero quedar sin batería. Vale. Lo que Juanmi está diciendo es que vamos a presentar una programación normalizada con todos los contenidos que el currículum establece para el curso donde yo estoy ubicando mi programación. Es decir, no vamos a dejar a un lado los contenidos contrarios o incompatibles con la COVID. Y en la unidad didáctica, cuando nos toque exponer una unidad didáctica, como estaba diciendo Juanmi, en el minuto 20, una vez ya habéis descrito cada una de las sesiones, os metéis de lleno unos 4 o 5 minutillos o unos 3 o 4 minutos en explicar cómo adaptaríais ese contenido y esa metodología empleada en esa unidad didáctica a la COVID. Pero no pasando de puntillas, es decir, no limitándonos a explicar pues las medidas higiénico-sanitarias que todos sabemos, pues evitaría el contacto con los alumnos, desinfectaría el material antes y después, propondría actividades individuales. Si los alumnos utilizan material, se trataría de que ese material fuera proporcionado por los alumnos, material personal suyo que han adquirido antes del comienzo de la unidad didáctica. No. Es decir, lo que queremos en este caso es que abordéis ese contenido de esa unidad didáctica adaptándolo directamente a la COVID. Por ejemplo, parece una tontería, pero una unidad didáctica de un deporte como puede ser el bádminton, limitarlo a situaciones de juego
de retos, tareas, como queramos llamarlo, todas las actividades que queramos proponer de 1 contra 1, donde cada alumno tenga su propia raqueta que ha podido autoconstruir incluso, que sabéis que, bueno, si no lo sabéis, desde EFOS tratamos también de crear materiales de manera autoconstruida colaborando con otras asignaturas, cada alumno tenga su material para que no tenga que pagarlo y cada día es un alumno el que va manejando y va controlando el volante para evitar ese tránsito del volante o ese compartir material de un alumno a otro. ¿Me explico? Entonces, en esos 3 o 4 minutos, buenas, Juanmi. No se te oye. ¿Juanmi? No se le oye. Juanmi. Bueno, exactamente nos estamos refiriendo a eso, que expliquéis y que os metáis de lleno en cómo adaptaríais ese contenido a una situación COVID. Explicando, por ejemplo, pues además de la adaptación que yo he dicho, que es una tontería, pues metiendo una mecánica muy chula con un material que solo lleve, a lo mejor si los alumnos están trabajando en grupos distanciados o en parejas, un material que solo manipule el capitán, asignando distintos roles, que os metáis de lleno explicando una serie de adaptaciones de ese contenido concreto a la situación en la que nos encontramos, pero sin pasar de puntillas, profundizando. Entonces, sí que tendríais que hacer para cada una de las unidades didácticas que habéis propuesto de una manera normalizada esas adaptaciones, esas tareas adaptadas, ese material adaptado, esas nuevas normas para poder implementar ese contenido o esa unidad didáctica en periodos de COVID, si se extendiera el año que viene. Es decir, una estrategia metodológica por cada unidad didáctica, ¿no? Depende ejemplo, de lo pillo que tú seas. Sí. Depende de lo pillo que tú seas, porque puedes crear 2 o 3 que te sirvan para... Si te sirven 2 o 3 Claro. para todas las unidades didácticas, Sí, perfecto. pero Sí. ejemplificando Buenas tardes, lo Juanmi. que Ahora, decía. perdón. Perdona, que es que se ha quedado No, Alejandro sí, con perdón, una duda que ahora la plantea. Continúa. Sí, Vale. ejemplificando pues la vida diaria, bueno, en el día a día lo que nos estamos encontrando, lo que has dicho del badminton, pues plantear retos en badminton, construir junto al departamento de tecnología la raqueta para el uso individual, la figura del preparador físico para que haga el calentamiento, unas cosas generales para cada unidad didáctica. Se trata de que de alguna manera expliques cómo llevaría a cabo esa misma unidad didáctica, pero cumpliendo con todas las medidas COVID. Claro, que no haya intercambio de material, bien, pues que no haya intercambio de material, que los alumnos no trabajen en grupos y que no haya contacto entre ellos. Bueno, pues todas las medidas que conocéis, pero si conlleva cambio de actividad, pues ¿qué actividad pondríais? ¿Qué actividades o qué dinámicas propondríais en su lugar? ¿Cuáles son las más representativas? Evidentemente, en 5 minutos no os da tiempo a describir una unidad didáctica entera, pero sí algunas bombas o algunas actividades estrella que llevaríais a cabo y qué estrategias metodológicas acompañarían a esas nuevas actividades. ¿Vale? Juanmi, he seguido un poquillo diciendo pues, lo que tú ibas a decir a continuación. ¿Vale? Que en las unidades didácticas, en la unidad didáctica en cuestión, cuando llegara al minuto 20, pues ya sigue que... Perdóname, pero es que estoy en un pueblo pequeño y la conexión es peor de lo que yo pensaba. Es la primera vez que hacemos un directo desde aquí, desde pueblo. No te preocupes, yo pues, te he seguido. Os pido disculpas de antemano. ¿Me escucháis bien? Ahora sí, Juanmi. Creo que no me... ¿Sí, Laura? ¿Me escucháis? Ahora sí. Pues, seguimos. De lo que estamos comentando es eso, ¿no? Hacer una programación didáctica normalizada, pero de alguna manera dedicar la exposición oral a darle a entender al tribunal que controlamos la situación actual y cómo lo adaptaríamos a una situación COVID o similar, ¿vale? Entonces, eso es importante. Y luego, en la exposición de la unidad didáctica lo haríamos exactamente igual. Si la unidad didáctica que te ha tocado es una unidad didáctica de Acrosport, tú defiendes tu unidad didáctica de Acrosport,
llegue a esa parte en la que vas a hablar de la adaptación COVID, pues diría, ¿cómo adaptaría yo esta programación, esta unidad didáctica a una situación COVID-19 o similar en el siguiente curso escolar si es que el COVID o variantes del COVID como que prevaleciesen? Pues tendría que pensar que esta unidad didáctica no podría llevarla a cabo. Y en su lugar, pues llevaría una unidad didáctica de retos o desafíos físicos cooperativos sin contacto físico, guardando la distancia de seguridad, con mascarillas si es conveniente o lo que sea necesario. Es decir, tendría que adaptarme. ¿Que te toca una unidad didáctica yo qué sé, de judo? Pues exactamente igual. ¿Que te toca una unidad didáctica en la que se podría hacer con pandemia, como por ejemplo malabares? Pues en ese caso, pues tendrías que comentar, pues esta unidad didáctica se podría llevar a cabo perfectamente teniendo en cuenta estas 4 o 5 consideraciones. En primer lugar esto, en segundo lugar esto, tal. Y poner incluso algunos juegos, 1 o 2 juegos de COVID-19 para que el tribunal vea que pisamos los juegos, que no quede como un marco teórico, que eso podría ser penalizable en un momento dado. Pero no, cuando tú desarrolles la unidad didáctica en particular y llegues a esos 3-4 minutos que vas a hablar del COVID, tienes que plantear alguna mecánica, algún juego, alguna dinámica que sea chula del COVID-19, porque claro, de alguna manera que ellos vean que tú estás trabajando o que lo piensen, porque aunque no lo estéis trabajando, tienen que pensarlo, ¿vale? Juanmi, perdón una cosilla. Aquí tenemos a Sergio, que ha planteado en el chat una pregunta y tú ya la has contestado. Dice, ¿y si eliges una unidad didáctica que no se puede adaptar a la COVID como Acrosport? ¿Recomendáis no elegirla? Bueno, a ver, es que son varias preguntas, son 2 preguntas distintas. En el caso de que lleguemos a los minutos, a los 5 minutos los 4 o 5 minutos, donde explicáis cómo adaptáis el contenido a la COVID, evidentemente habrá algunas unidades didácticas, por ejemplo, de los deportes de cooperación o oposición, donde hay contacto con los alumnos, que esa unidad didáctica no se podría implementar tal cual. O sea, ese contenido no se puede dar. Entonces, lo primero que haríamos es aludir al Real Decreto Ley 31/2020, creo que si no me equivoco, en el que se dice que el currículum este año por la situación de COVID es flexible y los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje van a ser orientativos. Entonces, primero la ley. La ley nos permite modificar algunos contenidos para adaptarlos a la situación y para poder implementar y priorizar las medidas higiénico-sanitarias desde nuestra materia. Entonces, primero, la ley me permite cambiar este contenido y segundo, lo que desde EFO recomendamos es que elijáis un contenido lo más parecido al contenido que está presente en esa unidad didáctica, ¿vale? Y si no, ¿qué contenido vamos a meter? Pues aquellos que desde vuestro currículum, de vuestra comunidad autónoma, se les dé más peso, que suele ser condición física y deportes. Y luego, ¿recomendáis no elegirla? Que es la siguiente pregunta. Pues esta cuestión ya la hemos hablado, la hemos debatido en EFOS. ¿Y qué es lo que os recomendamos? Pues yo no sé, depende de cada comunidad autónoma, no sé las bolas que sacáis de las unidades didácticas. Pero, por ejemplo, si sacáis 3 bolas, si podéis sacar 3 bolas y una de ellas es un deporte colectivo, pues a lo mejor no elijáis esa bola y elegís las otras 2. Entonces, os recomiendo no elegirla, pues es una opción. Ahora, si tenéis esa unidad didáctica de un deporte colectivo o de cooperación o oposición que es muy bomba, pues lo que os recomendamos es que elijáis para cada unidad didáctica que tenéis una adaptación bomba. El tribunal no va a ver mal que en esos 5 minutos, cuando la adaptéis a la COVID, digáis, es que este deporte de cooperación o oposición no se puede llevar a cabo, porque es que no se puede llevar. O sea, es que si seguimos las medidas higiénico-sanitarias que proponen las comunidades autónomas, este contenido se debe quitar. Y el Real Decreto así me lo exige. Entonces, no es que sea una opinión vuestra ni una decisión vuestra, es que lo único que estáis haciendo es cumplir la ley. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué tendríais que hacer? Seleccionar un contenido lo más parecido al que estáis eliminando y, en segundo lugar, si no hay ningún contenido súper parecido, pues metéis algún contenido que tenga mucho peso en el currículum. Por ejemplo, es otra tontería que voy a decir, pero, por ejemplo, en estas adaptaciones, en estos minutillos de adaptación, yo me acuerdo, yo estoy dando clase en primerillo, ¿no? En primero de la ESO, y yo recuerdo, bueno, y vosotros seguro que muchos de los que estáis trabajando, los deportes los juegos de persecución, de desplazamiento y persecución, es que lo hacemos muchísimo, casi todos los días, como parte del calentamiento y del no calentamiento. Y yo decía, madre mía, digo, pues ya no podemos llevarlo a cabo porque no puede haber contacto con los alumnos. Pues decirle al tribunal que desde tu departamento habéis tenido la idea de comprar un churro de estos de los chinos, partirlos por la mitad
ponerle con cinta aislante un mango y repartirle uno a cada alumno al principio de la sesión, ya le permite llevar a cabo un juego de desplazamiento y persecución y que en vez de tocarse con la mano, se vayan tocando con el churro. Una estrategia tan sencilla como esa es lo que el tribunal quiere. Contenido de toda la vida que no los puede dar por la situación de COVID, anda, pues tú me estás enseñando una manera, me estás dando una idea para que yo ese contenido pueda seguir dándolo. O en este caso, esta actividad, pues este tipo de actividades pueda seguir trabajándola. A esas cosas nos referimos con adaptar el contenido y presentar algunas cosillas bomba. Esto es una pequeña estrategia, pero tenéis que crear actividades, tenéis que llevar a cabo actividades que tenemos muchísimas en nuestro Twitter, Juanmi, para poder hacerlo. Bueno, Juanmi, pues... No, es que estoy aquí, mientras que habla, estoy intentando también abrir el portátil que tenga mejor conexión, por si acaso no me escuché bien. Ahí está la clave. Yo tampoco descartaría, si te toca hacer una didáctica de Acrosport, si tú tienes una didáctica de Acrosport que es la que vas punto fuerte, Claro. ahora elígela si tienes luego una bomba chula para cuando llegue al minuto 20 o 20 y tanto de la exposición poder explotar y decir, bueno, en caso, lo que haría sería este otro contenido y tienes varios minutos para poder explicarle esa otra alternativa que también debe ser chula. Entonces yo no sé si lo quitaría o no, depende de la alternativa que tienes. Si tienes una alternativa buena, como vosotros pensáis que el tribunal se está dirigiendo mentalmente al curso siguiente. Porque tú, en tu exposición oral, cuando empiezas a poner tu programación didáctica, lo vas a justificar correctamente. Y vais a, de alguna manera, vais a poder trasladar mentalmente al tribunal ese curso. Entonces, tú estás haciendo la unidad didáctica de Acrosport y el tribunal se está viendo en ese curso, en el curso siguiente, y está pensando en su unidad didáctica normalizada. Entonces, va a poder ver cómo tú trabajas el Acrosport, pero claro, ahí cuando llegue ese minuto, tienes que tener algo, un as debajo de la manga para decir, pero cuidado, que lo que haría sería didáctica de retos, pues la Acrosport, que es el cooperativo, ¿no? Ahí cooperación. Pues una didáctica de retos cooperativos por equipo, guardando cierta, pues podría ser una alternativa chula y un par de retos a modo de ejemplo. Lógicamente habría que incluso plantear, yo me plantearía incluso presentar al tribunal esa secuenciación de sesiones de esa nueva unidad didáctica para COVID-19 o similar, y después de eso explicarle al menos alguna mecánica o juego o actividad impactante de COVID-19 donde se vea claramente definido el COVID-19, ¿vale? Eso es importante. Claro, se podría adaptar creando una unidad de retos cooperativos de fuerza, por ejemplo. Me refiero al Acrosport. Puede ser de fuerza o sí, exactamente. Fuerza y equilibrio. Fuerza y equilibrio. Exactamente. Sí. Vale. Bien, ahora me he conectado aquí con el portátil, pero bueno, ahora se me está escuchando bien. Por lo tanto, no hace falta nada. Vale. Bien, más cosas. ¿Qué pasa aquí? Estoy aquí. Vale. Vale. De esta manera, si nosotros somos capaces de presentar al tribunal una programación didáctica normalizada y después hablar del COVID-19, tanto en la programación didáctica como después en la unidad didáctica, cuando el tribunal termine tu exposición oral, va a tener la sensación de que ha atendido a las dos caras de la moneda. Es decir, me ha hablado, ya sé cómo esta persona trabaja y además sé que controla el COVID-19, ¿vale? No estamos escurriendo el bulto, porque muchos pueden pensar, no, es que claro, es que tú haces una programación didáctica normalizada, es escurrir el bulto de la situación actual en la que estamos. No, yo te he dejado ya muchos matices durante 3-4 minutos durante la programación didáctica y otros 3-4 minutos o 5 de la exposición de la unidad para que sepas que controlo la situación, ¿no? Bien, aquí comentamos, es importante, claro, es más importante aún en Andalucía porque no hay fase de debate, entonces hay que dejar bien claro que controlamos el COVID-19. Y aquí lo que venimos comentando, ¿no? El COVID-19 es una situación transitoria. Y como situación transitoria que no viene para quedarse, es mucho más coherente dedicar más tiempo a hablar de una programación didáctica normalizada que dedicar más tiempo a hablar de una programación didáctica COVID. Porque alguien podría decirme, Juanmi, es que yo en vez de esa forma lo voy a hacer de otra manera distinta. Yo voy a hacer una programación didáctica COVID y los últimos 5 minutos hablo de una programación didáctica normalizada. ¿Vale? También lo puedes hacer así. Es decir, en vez de dedicarle un 80% a programación didáctica a hablar de normal y un 20% a COVID, voy a hacer al contrario. También lo puedes hacer así, pero nosotros entendemos que teniendo en cuenta que el COVID es transitorio y no viene para quedarse, deberemos darle más peso a una propuesta donde una programación didáctica normalizada prevalece sobre la situación COVID actual.
Este es nuestro punto de vista, ¿vale? Al respecto. ¿Dudas hasta aquí? Juanmi, una pregunta. Sí. Y también recomendáis ¿Quién me está incluir... hablando? ¿Quién me está hablando? Soy Que no lo- Jesús, tengo la cámara apagada. Vale, dime, Jesús. ¿Recomendáis también incluir un pequeño apartado dentro de la programación o dentro de las tablas de las unidades referente al COVID? ¿Te refieres a las tablas resumen de la unidad didáctica que se Sí. incluye en la programación? No Sí. creo que sea necesario. Desde mi punto de vista, no sé lo que pensará, pero desde mi punto de vista no es necesario. Yo únicamente con hacer un apartado principal de la programación didáctica COVID-19 sería más que suficiente. Y no Exacto, gastaría- la primera pregunta sí, es necesario hacer un apartado en la programación, y la segunda, en los esquemas de unidades yo no lo veo necesario porque es que es un resumen de las unidades didácticas y no hay espacio suficiente como para detenerte ahí. Pero en la exposición oral, sí, de ambas, tanto de la programación, porque lo tendrás en el documento escrito, como de la exposición de la unidad didáctica, aunque no lo tengas en el esquema porque es un esquema resumen. Vale, Perfecto. muchas gracias. Más dudas, venga. Perdona, tú eres quien lo ha propuesto en el chat, ¿no? Esa duda. Creo que no. Es que hay un tal CSC que ha preguntado prácticamente lo mismo. Vale. Pues Carlos pregunta. Vale, un chico que se llama Carlos pregunta, pero todo lo que estáis diciendo habría que hacerlo en la defensa oral. Ahora bien, ¿sería recomendable hacer referencia a la COVID en la programación escrita y en cada una de las unidades didácticas o solo en la oral? Bueno, pues ya le hemos respondido, Carlos. Sí. De todas maneras, ahora, bueno, seguimos más dudas con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, si no hay más dudas, vamos a intentar ahora ver lo que es de la teoría a la práctica. Es decir, cómo reflejo estas ideas, que probablemente la duda que tiene Carlos se pueden disipar un poco con este apartado, es, hemos estado debatiéndonos muchísimo tiempo en poner esto o no poner esto. ¿Sabéis por qué? Porque nos da miedo al plagio y que todos vayáis con la misma pamplina al tribunal. Pero entiendo que a esta altura de la vida deberíais ser responsables y tener claro que hay que diversificarse. Porque si no te diversificas, cometes el riesgo de que el que hayas puesto delante tuya haya dicho la misma pamplina y tú la hayas dicho exactamente igual y haya una penalización, en este caso a lo mejor a ti, porque a lo mejor tú ya le han puesto la nota. Por lo tanto, hay que tener cierta precaución. Pero sí queríamos, de alguna manera, le hemos decidido incluir porque creemos que es importante que terminéis de entender todo lo que estamos aquí de alguna manera argumentando, ¿no? Vosotros imaginaros que vas a empezar en algún momento de tu exposición, que puede ser al principio, entendemos que debe ser al principio, cuando hablas de la contextualización, por ejemplo. Dice, cuando comencé a diseñar la presente programación didáctica, me cuestioné si elaborarla ubicándola en el presente curso escolar con COVID-19 o en el siguiente curso escolar 2021-22, con la situación pedagógica normalizada. No pude tomar esta decisión hasta comprobar las exigencias de la orden de convocatoria. Tras analizarla y ver que la orden no concretaba este aspecto, me decanté por una programación didáctica normalizada, ya que pensé que quizá el tribunal preferiría valorar una programación didáctica contextualizada en un curso habitual más que una programación didáctica atípica y transitoria. En todo caso, y puesto que no es seguro 100% que el curso próximo 21-22 del COVID-19 haya desaparecido, en el apartado X de mi programación didáctica especifico cómo se adaptaría la presente programación didáctica a una posible prevalencia de la pandemia, especialmente en las unidades didácticas de la primera evaluación. Ahora después explicamos ese aspecto. De esta manera, también pueden ustedes comprobar cómo estoy abordando el presente y dificultoso curso escolar por las limitaciones que conlleva la situación provocada por el COVID-19. ¿Vale? Vamos a ver, me da igual que sea interino o que no sea interino. Tú tienes que demostrar al tribunal que lo que estás vendiendo en este caso es una programación didáctica que se ha llevado a la práctica. Es decir, esto de las oposiciones es un teatrillo, ¿vale? Tenerlo bien claro. Y como teatrillo que es, tú tienes que dar a entender al tribunal que tú eres interino o interina, ¿vale? Y no un proyecto de docente. Porque si eres un proyecto de docente, es el mismo ejemplo que yo os diría. Tú te comprarías un coche que está en maqueta o un coche que lleva funcionando 5 años en la carretera y ya sabemos cómo evoluciona porque en los foros se habla de coche y tal. Lógicamente, yo, que soy tribunal, voy a valorar mejor un coche que está en la carretera 5 años y que ha sido, en un momento dado pudieran tener, más que a un proyecto o maqueta de coche. Por muy bonito que sea. Aquí pasa algo igual. Vosotros tenéis que dar a entender al tribunal que sois docentes en activo. Y punto. Que piensen que soy muy joven, es que fíjate, que yo siempre parezco muy joven. Bueno, tú puedes ser muy joven y puedes llevar trabajando un año. ¿Vale? Entonces,
Si eres muy joven, pues déjate un poquillo de barbilla, o yo qué sé, o peínate de una manera para que parezca que... Pero de alguna manera que eso es clave. Entonces, por eso es este tipo de argumentos, que ya os digo de antemano que tendréis que adaptar lo que estoy comentando aquí. Dice, si ponemos lo que está en negrita, especialmente la unidad didáctica de la primera evaluación, solo tendremos que adaptar la primera evaluación, las unidades didácticas de la primera evaluación. Si no lo decimos, tendremos que adaptar las unidades didácticas del curso. Ambas opciones son válidas. Es decir, si pensamos en el siguiente curso escolar, la posible prevalencia de la pandemia esté en el primer trimestre. ¿Vale? En el segundo y el tercer trimestre, a priori, se espera que la situación ya esté normalizada. Por lo tanto, tú puedes optar por dar a entender que existe más probabilidad de que la pandemia o una variante de la misma esté en el primer trimestre que más que en todo el curso. Por lo tanto, tú podías poner lo que está en negrita. O decir, no, paso lo que está en negrita. Yo voy a hablar en general, porque no sé lo que puede pasar el curso que viene, yo voy a hablar en general de una programación didáctica normalizada, pero me toque la unidad didáctica que me toque, yo voy a decir esa contingencia relacionada con el COVID-19. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, para aquí, dudas. A ver. Vale. Si ya de un momento te preguntan, le dices que eres interino, por supuesto que sí. Pero vale, si el tribunal son los primeros que son unos tramposos, que te miran el DNI, a ver de dónde eres, a ver qué edad tienes, y a ver cuánto. Pues claro que es inactivo. ¿Y en qué centro trabajas? Te he recomendado lo contrario. Yo no, yo sí lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro, pero desde el minuto 1, yo cuando empecé mi exposición, el minuto 1 esto era un teatro. Yo llevaba trabajando 7 meses cuando saqué la plaza, ¿vale? Y yo daba a entender que le había llevado a cabo un montón de veces la unidad didáctica que planteaba y que habían sido pulidas perfectamente tras mi acción pedagógica durante el transcurso de mi experiencia docente, había ido moldeando la unidad didáctica. Y acababa de empezar a trabajar. Pero es que era un teatrillo, porque luego ella eran los que primero, a mí también me preguntaron, ¿y en qué centro has estado? Pues efectivamente, yo se lo llené previsto. Yo no te voy a decir centros de los que a ti te interesen, te diré centros privados, te diré centros de otra comunidad autónoma, o te diré centros de los que tú en un momento dado no controles tanto o no tengas por qué tener tanta información, pero por supuesto que sí. Ahora, bien, importante, si yo no soy capaz de actuar porque mis dotes artísticos están mermados, pues tú tendrás que decir la verdad. Ya está. Ahora, como esto es un teatro, y además, y digo que es un teatro porque muchas de las propuestas que tú estás haciendo en tu programación didáctica no las has llevado a cabo, por lo cual quiere decir que sería un proyecto de programación didáctica. Esto es un teatro, señores. Y quien no entienda eso está muy equivocado, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, cada uno tendrá que decidir en un momento dado lo que quiera. Sí, pero además, a ver, a mí me preguntaron y yo no mentí, porque yo con los nervios que llevaba, yo digo, ¿para qué voy a mentir para que me pillen? Yo creo que es mucho peor que te pillen, a que digas, pues mira, todavía... Laura, tú sabes lo que es la visualización, ¿no? Totalmente, la visualización positiva. Yo me había visualizado en esa tesitura 20.000 veces. Y yo por dentro sabía que me iban a hacer esa pregunta y me la hicieron. Y empecé a darle datos y tal, lo que yo tenía previsto en ese momento. Con una seguridad a plomo que eso fue brutal. Ahora, yo iba mentalizado y a que ellos tenían que entender que yo el producto que yo llevaba y el que estaba vendiendo era un producto de máxima calidad contrastado desde la práctica. Y si no lo hacía así yo con mis 7 meses de experiencia, pues yo sabía que me podían decir, sí, muy única esta propuesta, muy única la otra, pero no sabemos si funcionaría porque a priori la veo un poco rara, la veo un poco cargadica de exigencia. Ya, pero es que es lo que había, ¿no? A ver, ya cada uno luego... Fijaros, estoy viendo, hablando de cara de moneda, estoy viendo las dos caras de la moneda también aquí en esta misma propuesta. Al final, eso quiere decir que ambas opciones pues, son viables, ¿no? Sí. Cristian pregunta también, lo que comentáis de entrar de lleno en las adaptaciones COVID sobre el minuto 20, ¿os referís a la defensa de la programación o en la defensa de la unidad? Nos referimos a ambas. No tiene por qué ser el minuto 20, exacto, pero queremos decir, una vez hayáis, por ejemplo, en la progra descrito lo más importante que son las unidades didácticas, que os vais a tirar unos 8 o 9 minutos describiendo las unidades didácticas, pues después en metodología o a continuación, exactamente dónde ubicarlo, al ser una epigrafía adicional, se podría ubicar en cualquier momento, lo podéis ubicar en cualquier momento, pero puesto que apostáis por una programación normalizada, en este caso que estamos hablando, sería pues cuando ya lleváis avanzada la programación, ¿no, Juanmi? Pues después de metodología o después de evaluación. Eso de cada uno decida. Cada uno decida y en las unidades didácticas. Y en las unidades didácticas, pues lo mismo. Una vez hayáis descrito lo más importante que son las sesiones. ¿Recomendáis llevar un dossier con las adaptaciones COVID y toda la unidad didáctica para entregar al tribunal?
opcional, se puede plantear. Ahora, si lo vais a entregar al tribunal, que sean cosas muy chulas, ¿vale? Bombazos, cosas de mecánica chulas, innovaciones, algo que sea realmente a juego muy bueno. Las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, en Twitter nuestro, sobre todo, tenemos un montón de propuestas de gente que ha ido haciendo y nosotros hemos filtrado. Podéis encontrar bastante ideas chulas de juegos chulos relacionados con el COVID-19. Ahí sí, yo lo recomiendo, pero no tampoco gastéis muchísimo esfuerzo y trabajo y tiempo en esto, porque no creemos que merezca tanto la pena. Pero sí es verdad que si tenéis cosas chulas podéis plantearoslas. Vale. Más dudas. Pues respecto a la pregunta que hace Álvaro, que lo tenéis ahí en el foro, ¿esta justificación debe ir escrita en la programación o solo decirlo en la defensa? Yo creo que las dos opciones son necesarias, ¿no? Es decir, además, pensar que es que tú vas a defender algo que está en tu programación por escrito, por lo cual creemos que debe estar en los dos sitios, ¿vale? Es decir, el apartado de contextualización, o incluso podéis, a ver, fijaros, incluso, se me está ocurriendo ahora mismo, podéis crear un apartado de la programación principal que no tenéis antes, que es que hable de la justificación de la presente programación. Y más que nunca en este año hay que justificar la toma de decisiones a ese respecto. Por lo tanto, incluso podéis crear un apartado nuevo que sea ese, más luego otro apartado más adelante que sean las adaptaciones COVID que hablábamos antes. Por lo tanto, quiero decir que incluso podría ser dos apartados principales nuevos, pero ya os decimos, no tenéis que hacer una programación didáctica nueva, alguna. Exacto. O podréis crear un epígrafe en la progra que se titule diversificar, siempre decimos que diversifiquéis, pero que se podría titular contingencias frente a la COVID 2019 o COVID-19 y empezar ese epígrafe justificando esto mismo que estamos hablando. Podéis meterlo todo en un mismo epígrafe, en un único epígrafe, o como dice Juanmi, en dos epígrafes. En ese caso le estaréis dando más importancia no solo a las contingencias o a las adaptaciones, sino también a la justificación y al porqué de ese epígrafe. A ver, si JMFR, creo que era así, me parece que es, lo digo por si queréis buscar juegos de los que estamos comentando, en Twitter @JMFR5, creo que es. Sí. Aquí es donde podéis encontrar lo que estamos diciendo, que hemos hecho un filtraje y si veis los tweets que nosotros hemos ido publicando, retuiteando, ahí encontraréis juegos y mecánicas muy interesantes. A ver, con respecto a lo que... Hay una pregunta más por aquí que nos había hecho un compañero. Vamos a ver. Dice, bien, hola, respecto a lo que acaba de comentar Laura de crear aposta el epígrafe de referencia al COVID, a nosotros el inspector nos lo ha pedido así en el departamento. Claro. Es obvio. Si es que incluso, fijaros, hay inspección educativa, las comunidades que yo conozco, ha dejado claro que no se haga una programación didáctica nueva. Es que de la inspección educativa nos han dicho, señores, esto es una situación transitoria, hacer un anexo de las adaptaciones que va a conllevar esta situación transitoria, pero no os pongáis a hacer unas programaciones didácticas nuevas. A ver, esto lo han dicho los inspectores que son más empáticos, ¿vale? Y que se mojan más. Otros pues han dicho, ustedes haced lo que creáis conveniente, pero tengo constancia, aquí en Murcia, por ejemplo, tengo constancia de que se ha dicho en casi todos los inspectores. Y es que es algo normal, es que algo es muy obvio. Entonces, entendemos que esa es la línea correcta. Una pregunta que queríamos plantearos. ¿Quién está haciendo una programación didáctica COVID-19 pura? Ahora mismo, ¿quién le está dando forma de los que estamos aquí presentes? Que haya tomado la decisión previamente, antes de escuchar esta propuesta que nosotros estamos haciendo, que lleve todo el año trabajando la programación didáctica COVID-19, es decir, adaptándola o diseñándola nueva desde el principio, pero 100% COVID, es decir, con las sesiones presenciales, online, lo que sea, en fin. ¿Quién de los que estamos aquí presentes la está haciendo COVID-19 100% pura? Vale, Jorge nos comenta, yo tengo hecho exactamente lo que ustedes comentan, normalizada con epígrafe COVID. Perfecto. Vale, pues entendemos que esa línea es la correcta. De todas maneras, los que llevéis todo el año trabajando, haciendo una programación didáctica COVID-19, no tiréis todo ese trabajo por la borda, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Lo que sí os podemos decir que quizás pueda ser interesante de dejar 5 minutos de la exposición oral para hablar de una programación didáctica normalizada. Es decir, al contrario de lo que nosotros apostamos 80-20, más o menos, 80 programación didáctica normalizada, 20 una alusión al COVID-19. Pues sí,
COVID pura, que dedique un poquito, unos minutos, a hablar si esta unidad didáctica yo la llevase a cabo en una situación normalizada, no en la que estamos actualmente, pues incluiría mecánicas de este tipo, por ejemplo, esta, incluiría esta forma organizativa más, donde hay más tiempo de compromiso motor, donde hay más interacción entre los alumnos. Es decir, eso creemos que puede enriquecer. ¿Pasa algo? Perdona. Termina y te digo una cosilla. ¿Pasa algo si tú haces una programación didáctica COVID-19 y dura sin decir nada sobre la programación didáctica normalizada? No pasa nada. Porque como antes hemos dicho, es que estamos en el presente curso escolar, ubica en el presente curso escolar y defiende eso. Espada. No pasa nada. Lo único que puede ser que haya un tribunal que le gustaría saber cómo tú trabajas en una situación normalizada y se quede con la ganas de saberlo. Si tú haces lo que estamos comentando, en esos 3, 4, 5 minutos le das un poquito, le das un pinceladas de lo que estamos comentando y dices, mira, muy bien, propuesta muy interesante porque ha dicho el COVID, pero sin embargo, fíjate que me ha dicho de cartas, que mecánica no sé qué, o tal, no sé qué. Bien, me ha complacido en todos los sentidos. ¿Vale? Dime, Laura. Pues me ha quedado claro cómo trabajaría este opositor este contenido de manera normalizada en un año normal, en situación normal y en COVID, y ambas me parecen muy novedosas y muy potentes. Simplemente decir que estamos utilizando un vocabulario, estamos hablando de mecánicas para referirnos a marcar la diferencia en esos 3-4 minutillos, porque es un vocabulario que nosotros tenemos súper interiorizado, pero quizás alguno se esté preguntando a qué nos referimos con eso, a eso de las mecánicas. ¿Sabes, Juanmi? Juanmi. ¿Se me escucha? Sí. Esto es una odisea, ¿eh? Sí, se me escucha, esto es una odisea. Yo estoy aquí pero bueno, vamos a intentar ya que todas las dudas que puedan surgir las aclaremos. Y bueno, ¿hay más dudas por ahí que mientras que está fuera? ¿Alguna otra dudilla que haya que intentar resolver, Laura? No ha preguntado nada, pero es que estaba hablando yo, no le he dejado hablar. ¿Me has oído lo que he planteado? No Que nosotros que estamos hablando de mecánicas para referirnos a esos 3-4 minutillos, el hecho de que pueden meter mecánicas novedosas y tal, porque es un vocabulario que nosotros utilizamos, pero que quizás se pueden estar preguntando que qué son eso de las mecánicas, a qué nos referimos con mecánicas. ¿Me oye, Juanmi? Juanmi no me oye bien. Ay, la verdad, esto me tira. Laura, ¿me escuchas? Sí. Cuando hablamos de mecánica nos referimos a ciertas sesiones estrellas que tú tienes, que te funcionan bien, pueden ser con cartas, que pueden ser con un juego de mesa, que pueden ser con una metodología emergente, que puede ser un aprendizaje de servicio, que puede ser un aprendizaje por proyecto, que puede ser... un escape room sin contacto. Es decir, mecánicas que tú sabes, nosotros lo que siempre aconsejamos, tenemos un documento que es el que siempre aconsejamos que se tenga mecánicas preparadas para los supuestos prácticos por escrito, ¿no? Para si me toca un supuesto práctico de condición física puede estar muy bien meter esta mecánica. Si metemos un supuesto, hablar un croma o hablar de otro aspecto, ¿no? Entonces, claro, eso para los supuestos. Entonces, todo eso a intentar encajar en el supuesto práctico que nos caiga por escrito, también lo extrapolamos a la programación didáctica y a las unidades. De tal forma que el tribunal pueda ver algo que explote de verdad. Es decir, cuando llegamos a la sesión, nosotros tenemos que explotar. ¿Y cómo explotamos? Pues con una mecánica estrella, ¿vale? A lo mejor tenemos una ruleta que en función de lo que salga, cosas llamativas. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos antes, que tenéis que hacer alusión a si vais a hacer una programación didáctica COVID-19 y que 4 minutos de programación didáctica normalizada, que metáis mecánicas de ese tipo chulas, que ahora mismo a lo mejor no podemos por el tema de compartir material y demás, para que el tribunal vea que trabaja guay, ¿no? Que le gusta, que eres innovador, que tiene ideas, que haces cosas chulas, ¿vale? Eso es lo que nos estábamos refiriendo antes.
tenéis que buscar, Francisco Cañada, tenéis que buscar todo lo que hemos ido publicando, no está en una sección concreta. Nosotros, conforme vamos viendo compañeros que hacen buenas propuestas de juegos, de mecánica en COVID-19, las vamos retuiteando para que toda la gente, todos nuestros opositores que nos siguen, pues que puedan tener acceso a ellas, ¿vale? Entonces no están en un sitio concreto, sino que tienes que ir revisando, ir para abajo, ir viendo, te irá con ellas. Sí, con respecto a la LON 11, dice, entrará en vigor 2021-2022 en los cursos primero y tercero de la ESO. Puede ser arriesgado esta propuesta contrarizada. A ver, entrará la LON 11, pero estará el diseño, la LONLOE, pero entrará el diseño curricular base, lo que es el decreto de currículum, entrará. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque una cosa es que salga la ley, pero sabemos que el desarrollo curricular tarda 1 año y medio o 2 años en salir adelante. Entonces, lo normal es que no haya ese diseño curricular. Y en el caso de que estuviera, pues simplemente la propuesta que hago la llevaría a cabo. De hecho, en ese apartado que nosotros estamos diciendo de COVID-19, de COVID, en algún apartado de la programación didáctica también se puede hacer alusión a esto. En el supuesto caso de que en el siguiente curso escolar la normativa, la LONLOE estuviese vigente y que además el diseño curricular, el decreto, la orden de currículum estuviese también actual, la presente propuesta había que adaptarla a esa tesitura, ¿vale? Pero que lo normal es que el siguiente curso escolar no tengamos el diseño curricular listo para empezar a aplicarlo, ¿vale? Si la LOE se va a aplicar el tema normativo, el articulado, lo que es el articulado, lo que es todos los principios, los principios básicos y demás, pero lo que es el diseño curricular, eso está por ver, si va a salir o no va a salir, ¿eh? De hecho, creemos que no va a salir, que no va a estar listo para que salga y podamos llevarlo a cabo. Pero si fuese así, pues habría que decir, como no lo tenemos todavía, que se adaptaría a las exigencias nuevas de esa nueva ley. Jesús Ángel Cuellar dice, perdona, llego un poco tarde, si hacemos una programación en un curso en el que actualmente estamos trabajando semipresencialidad, ¿podemos defenderlo de esta manera en el documento? ¿Sería mejor hacerla total, aunque hayamos trabajado con el curso en la semipresencialidad? Vamos a ver, no Depende tengo de dónde muy bien lo la pregunta. Sí, depende del curso en el que la ubiques y depende si contextualizas tu centro o no. Si, por ejemplo, en tu comunidad autónoma, que yo no sé qué comunidad autónoma eres tú, si en tu comunidad autónoma todos los centros están llevando a cabo semipresencialidad en Madrid, pues si en Madrid todos los centros están llevando a cabo una semipresencialidad para un determinado curso, un curso académico, un nivel o un curso, tendrías que llevar a cabo semipresencialidad. Si no, Claro, no lo suyo sería contextualices el centro y déjalo abierto y di que en ese centro no se ha llevado a cabo la semipresencialidad, no tienes por qué. Lo que te decía es buscar un centro donde se esté llevando a cabo aquello, es decir, búscate el centro en el que se lleve a cabo la circunstancia que tú necesitas. Yo no quiero que sea semipresencial, quiero que sea, pues analiza la normativa de tu comunidad autónoma, es lo que dice al respecto, y si hay centros que no, pues intenta ubicar tu programación didáctica en un centro en el que se lleve a cabo conforme a ti te interesa, para poder vender mejor tu programación y tu unidad didáctica, porque está claro que la semipresencialidad limita mucho a nivel organizativo y propuestas didácticas. Entonces, creemos que tendrías que esquivarla. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar ahora, bueno, si hay más preguntas, lanzarlas y ya está. Si no, pues lo que hacemos es seguimos avanzando y luego más adelante volvemos a lanzar preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es aquellas personas que nos habéis comentado que sois de diferentes comunidades autónomas y que pues, si podíamos echar un vistazo a la normativa, a lo que es la orden de convocatoria y dar nuestro punto de vista, lo hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, lo que dice la Comunidad Valenciana es lo que antes hemos dicho, que se han mojado bastante porque así lo pidieron los sindicatos y han hecho caso. Dicen claramente que la programación didáctica hará referencia al currículum vigente en el curso escolar 19-20. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que planificar la programación didáctica sin COVID-19 en el curso pasado. ¿Vale? Entonces, lo que aquí estamos comentando aquí abajo, entonces, si te toca exponer una unidad didáctica de la tercera evaluación, hay que dedicar algunos minutos a explicar cómo adaptaríamos esa unidad didáctica al COVID-19. Es decir, aquí en la Comunidad Valenciana lo que estamos haciendo en las unidades didácticas del tercer trimestre, como a la práctica, porque te dicen que
Si planificas una cosa, pero luego si hubiese que llevarla a la práctica, tendrás que gastar algunos minutos en decir, estas 3 unidades didácticas de la tercera evaluación, si hubiese que hacerlas realmente de forma telemática, como se hizo el pasado curso escolar, pues estas son las adaptaciones que llevaría a cabo y dedicaríamos unos cuantos minutos a hablar de esas adaptaciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros creemos que puede ser interesante? Que tratéis de ubicar en el tercer trimestre aquellas unidades didácticas que pueden ser fácilmente adaptables a la no presencialidad, a lo que es la modalidad online, ¿no? Por ejemplo, los malabares, el ritmo, que son contenidos que realmente los alumnos pueden seguir trabajándolo, en cierto modo, pueden seguir trabajándolo telemáticamente. Sí es cierto que no tenemos que obsesionar en la Comunidad Valenciana por esto, porque el sentir allí, dicho por los sindicatos, es que la programación didáctica que se tienda, que se haga normal, porque fue lo que se negoció con la consejería. Lo que pasa es que la han decidido ubicar en este curso escolar y no han caído, probablemente, o no hayan caído, no sé por qué, que en el tercer trimestre hubo no presencialidad. Entonces, pues bueno, de alguna manera es dedicar algunos minutos a decir, bueno, si realmente esto que he planificado, que acabo de exponer, tuviese que ubicarlo, tuviese que llevarlo a la práctica, como se tuvo que hacer el año pasado. Es decir, habría que hacer una programación y una unidad didáctica normalizada, dedicándole unos minutos. Si te toca una unidad didáctica del tercer trimestre, ¿qué puedes hacer? Pues intentar esquivar si te salen 3 bolas, una del primer trimestre y otra cero, pues esquívale del tercer trimestre porque te va a resultar más cómodo, no tienes que tener que ponerte a hablar de lo que no haría o haría, ¿vale? Entonces yo creo que aquí la clave está en dejar la unidad didáctica del tercer trimestre las que más fácilmente puedan ser adaptables a lo telemático e intentar esquivar estas unidades didácticas que pueden ser más dificultosas o pueden tener cositas en la exposición oral de la misma, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a la Comunidad Valenciana? Si no hay, paso a otra. Voy a intentar dar unas cuantas pinceladas de cada comunidad, de los que me habéis dicho que estabais interesados. En las Islas Baleares hay una situación bastante peculiar también, porque la orden de... A ver, la convocatoria, que ya salió publicada, decía que la programación había que hacerla, decía la programación didáctica hará... falta el C. Pues se hará de acuerdo a la normativa vigente sobre la ordenación curricular y de acuerdo con las instrucciones dictadas para consejería para el curso 19-20. Es decir, en este caso, los Baleares era una excepcionalidad y te decía el año pasado, a ver convocatoria que había que planificar en el curso 19-20. ¿Vale? ¿Qué ha pasado este año? Pues como se canceló la convocatoria, este año parece ser que todo apunta a que se va a retomar esta misma convocatoria. Entonces habría que planificar en el curso 19-20. ¿Vale? A no ser que saque una convocatoria nueva y aquí pongan 2021. Eso no se sabe, por lo menos yo no tengo esa información. ¿De acuerdo? Entonces, si realmente lo van a dejar así y dicen la convocatoria de oposiciones es la que tenemos del año pasado, pues esa convocatoria te dice claramente que es curso 19-20. Pues tendrás que hacer lo mismo que hemos dicho ante la Comunidad Valenciana, hacer tu programación didáctica para el 19-20 y dedicar unos minutos a hablar de la unidad didáctica del tercer trimestre, que habría que gastarla a temático si hubiese que llevarla a la práctica. ¿Vale? Baleares, alguien me comentó que también quería escuchar nuestro punto de vista, ahí lo tenéis. Si no hay más preguntas, aquí lógicamente, pues antes lo mismo que hemos dicho en la Comunidad Valenciana antes, si te toca en la exposición una unidad didáctica del tercer trimestre, intenta esquivarla porque te puede causar más problemas. Aunque cuando exponga la programación didáctica, hablará un poco de esta tesitura, ¿no? Lo que antes hemos dicho, dedicará unos minutos a hablar del COVID, de lo que es telemático 100%, porque fue lo que pasó en el tercer trimestre. Vale, Andalucía. En Andalucía lo que tenemos, esto es un pantallazo, todo lo que estamos poniendo son pantallazos directamente de la convocatoria, ¿vale? Dice, la programación didáctica hará referencia al currículum vigente. Vale, currículum vigente. No está diciendo al curso vigente, currículum vigente. De la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal. La especialidad en el que se van a especificar los objetivos, los contenidos, los criterios, etc. Bien, ¿qué es currículum vigente? Artículo 2 del Real Decreto de mínimo dice que el currículo es la regulación de los elementos que tienen los procesos, tal. Es decir, dice que son competencias, objetivos, contenidos, criterios, estándares y metodología. ¿Esto está incluido? En el diseño curricular, ¿vale? En el documento legal que habla de qué es lo que hay que hacer en primero, qué hay que hacer en segundo y qué hay que hacer en tercero. Es decir, hay que tener en cuenta la orden de 14 de julio y su instrucción posterior, ¿vale? Independientemente de que sea este curso o el siguiente, porque el currículum vigente que tenemos ahora mismo es ese,
Y en la ESO tenemos la instrucción 9/2020, que ha derogado la antigua orden de 14 de julio, y en bachillerato seguimos teniendo vigente la orden de 14 de julio del 16. Exacto. Entonces, aquí en este caso, si dijese que hará referencia al presente curso escolar, ¿vale? Pues entonces ya tendrías que hacer programación didáctica COVID-19 sí o sí, pero lo único que te está diciendo es currículum vigente. Lógicamente, si tú lo ubicas en el siguiente curso escolar, 21-22, tú vas a tener en cuenta el currículum vigente igualmente. ¿Vale? Es que igual pasa con la normativa vigente. Por lo tanto, no nos está limitando. No nos está limitando en Andalucía la normativa, la orden de convocatoria, no nos está limitando en cuanto al curso escolar. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, hay una duda por aquí. A ver. Exactamente. Deja las dos puertas, las puertas quedan abiertas, es decir, no hay una limitación. Como por ejemplo, estamos viendo que en la Comunidad Valenciana hay una del curso 19-20. Lo querían muy claro, ¿vale? Entonces ahí no queda más remedio, pero es que aquí únicamente dice currículum, pues los objetivos, los contenidos, los criterios, los estándares, todo lo que haga relación a lo que está vigente actualmente. Y tú vas a planificar el siguiente curso escolar si decides hacer esa acción teniendo en cuenta el currículo vigente. Obviamente, si cambiase algo, pues lo tendríamos que tenerlo en consideración, pero es que eso no lo vamos a saber. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale. Castilla y León. En Castilla y León dicen los aspirantes que hayan superado la primera prueba deberán disponer y defender una programación didáctica que haga referencia al currículo vigente. Por lo tanto, lo mismo dicho antes. Currículum vigente. No te dice el presente curso escolar. Si dijese el presente curso escolar, pues obviamente tendríamos que hacerlo COVID-19 puro. Al dejar la puerta abierta, pues ahí tenemos la opción, como decíamos antes, de hacerla normalizada o hacerla COVID-19. Normalizada, siguiente curso escolar, o COVID-19 presente curso escolar. ¿Vale? Estas son las comunidades autónomas que nos habéis comentado por email que os interesaría que os dijésemos algo al respecto. ¿Tenéis alguna otra duda con respecto a lo que hemos estado comentando? ¿Nada? ¿Sí? Bueno, pues en ese caso, pues deciros que nada, que muchísima suerte, que felices fiestas, por supuesto, ahí lo tenéis en la infografía, y que no creemos que no os debéis calentar mucho la cabeza al respecto y que intentéis ser operativos. No os descarguéis en exceso de tiempo en diseñar la programación didáctica y sobre todo en hacer grandísimos cambios, porque la llave de la puerta para poder acceder a ella son los temas y los supuestos prácticos, y de ello pues tenéis que dedicarle la mayor parte del tiempo. Y esto pues intentar salir del paso haciendo los mínimos cambios posibles. Lo que tiene que dar tranquilidad es el hecho de saber que la mayoría de los preparadores actualmente, con los que nosotros hemos contactado, están aconsejando llevar a cabo las programación didáctica normalizadas, ¿vale? Algunos incluso sin hacer referencia al COVID. Y otros haciendo referencia ligeramente al COVID. Otros un poquito más de COVID. Eso ya, la proporción de cuánto interés le demos al COVID, pues eso ya cada uno tendrá que verlo en función de sus circunstancias, y más de sus circunstancias, lo que opine, ¿no? Pero en definitiva, esto es lo que nosotros entendemos y con nosotros vamos a plantear la situación tan complicada, tan delicada que estamos viviendo, que esto es que no nos dejan descansar. Cuando no es la transición normativa, cuando no es situaciones de este tipo, pero el caso está que siempre tenemos que intentar adaptarnos a las circunstancias, a las adversidades, sin que nos lo dejen muy claro muchas veces, ¿no? La orden de convocatoria ni la administración. Pero en fin, el enfoque que estamos viendo puede ser interesante. Y nada, lo que sí vemos una locura con respecto a lo que dice Cristian, efectivamente, creemos que esa es la clave. Creemos que, sobre todo los que tenéis la programación didáctica ya hecha, que no gastéis mucho tiempo en esto, tratar de hacer los ajustes necesarios. Sí es verdad que no se os vea el plumero, tenéis que hablar de COVID y tenéis que aterrizar en el COVID y aterrizar en actividades, en juegos, en propuestas para que el tribunal diga qué chula, si me gusta, me gusta. Pero esa es la clave, ¿vale? Jorge dice, con respecto al material llevar para exponer una unidad didáctica, ¿qué recomiendan? Puesto que supongo que no se podrá entregar nada al tribunal. Efectivamente, en Andalucía, por ejemplo, normalmente no se puede entregar nada y en otras comunidades tampoco, pero en el caso de las comunidades autónomas, en las que sí os permitan entregar el material al tribunal, en este caso más que entregar será mostrar.
porque los tribunales no van a coger nada. Entonces tenéis que pensar cómo vais a hacer vuestra puesta en escena para que el tribunal vea sin tocar. Y ahí cada uno pues tendrá que buscar su estrategia, ¿vale? Pero no se os ocurra entregarle nada al tribunal en formato papel, porque el tribunal no te lo va a coger, obviamente. Hombre, está claro. Entonces... Claro, hay estrategias de todos modos. Nosotros en la academia lo tenemos bastante interiorizado y los opositores que están con nosotros también. En aquellas comunidades donde se permite mostrar material, evidentemente, como dice Juanmi, no se les entrega nada, pero sí que se muestra, y en aquellas comunidades donde tradicionalmente no es bien recibido el mostrar todos los materiales que vais creando, porque desde EFOS recomendamos que en todas las unidades didácticas creéis material y que vais a utilizar con vuestros alumnos y que lo mostréis ante el tribunal, pues en aquellas comunidades donde no nos dejen, nosotros, aquí voy a ser yo la pirata, nos lo vamos a llevar y le vamos a preguntar si se puede, ¿no? Antes de la exposición, por ejemplo, cuando vais a entregar la programación escrita. Entonces podéis ahí preguntar, oye, ¿esto se puede? Perdonad, ¿puedo utilizar este material? Yo lo hice. Y me dijeron, no. Bueno, el presidente del tribunal me dejó, pero una vocal no. Pero me dio igual porque ya lo habían visto. Entonces, ¿yo qué hice? Pues simplemente le hice fotos y lo metí en anexos. De manera que todo ese currazo que lleváis y que es la mejor manera de presentar una unidad didáctica bomba y que ellos vean que es factible y que realmente la habéis llevado a cabo, pues lo metéis, le hacéis fotos a todos los materiales que habéis llevado a cabo y la metéis en anexos. Y lo metéis en anexos. Yo sí que antes de despedirnos, sí que quería dejar claro, Juanmi, que el objetivo de esta reunión, quiero que quede clara un par de cosillas. Una, que como Juanmi ha leído en muchas de vuestras convocatorias y muchas convocatorias de distintas comunidades autónomas, cuando decimos que lo deja abierto, queremos decir que tanto progra COVID como no COVID van a ser aceptadas, porque no ubica en ningún curso escolar la programación. Si dijera 2021, no quedaría en duda. La tendríamos que hacer todo COVID. Si dijeran 21-22, tampoco quedarían dudas. Pero al no determinar o especificar el curso escolar al que debe ir dirigida nuestra programación, es por lo que decimos que lo deja abierto. Entonces, tenéis claro que ambas opciones van a ser correctas. Y como bien ha dicho Juanmi, la manera de mostrar una programación lo más completa posible, desde EFOS creemos que es pues, mostrar una programación normalizada, muy bomba, y dedicarle 3-4 minutos tanto en la programación escrita y en la defensa, como en la exposición de la unidad didáctica, pero sin pasar por encima, sin pasar de puntilla. Y con esto nos referimos a que en las unidades didácticas tenéis que crear tareas alternativas o incluso contenidos alternativos o estrategias para impartir ese contenido en tiempos de pandemia, pero especificando actividades y haciéndolas que sean novedosas, interesantes y que al tribunal pues, le puedan ver que somos distintos a los otros 79 con los que competimos. Ahí está la clave, ahí está la clave. De todas maneras, también hay comunidades que aún no han sacado convocatoria y tenéis que estar un poco atentos a lo que la convocatoria dice, establece. Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, es decir, hay otras comunidades, incluso también Extremadura, que están expectantes de su convocatoria, y ahí pues puede ser que nos den pistas. Claro, ¿vale? Pero eso es lo más fácil. Si nos dan pistas, pues ya no se están marcando el camino. A mí, eso también pensaba una cosa, es que nosotros somos de educación física y nosotros o sea, para nosotros el COVID es muy limitante, pero hay otras asignaturas como lengua, matemáticas, que a lo mejor pues no les supone ningún gran cambio en la programación didáctica, motivo por el cual la administración no se moja, porque la administración no está pensando en educación física, que es muy limitante el COVID-19, está pensando en la globalidad de todas las materias, todas las especialidades que hay. Entonces dice, había que preocuparse, hombre, que se la busque la vida, y cada especialidad tendrá una contingencia diferente, una circunstancia, una tesitura, y que cada cual tome sus propias decisiones, exceptuando en comunidades, como estamos diciendo, como la Comunidad Valenciana, que sí han sido bastante empáticos y se han mojado y han dicho porque sí, que realmente, además fueron palabras textuales de lo que se dijo en la reunión con la consejería. Demasiado complejo ya tienen la situación esta gente, vamos a dejarles que presente la programación del año pasado. Así fue lo que dijeron.
dando a entender, que demasiado ya tenemos con la pandemia, que está la gente loca perdida, adaptando su todo, tal, pues que le hagan del año pasado y que de alguna manera pues no tengan que pegarse el curro de tener que adaptarlo todo. Pero en fin, eso es lo que ahora mismo hay y lo que nosotros estamos viendo, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar en vuestro tribunal, no lo sabemos. Lo que vuestro tribunal, no lo sabemos, nunca lo sabremos, pero creemos que esta forma es un híbrido, es algo que de alguna manera no pueden decir que está mal, ni puede descontentar a nadie. Queremos que contentan a todos, ¿vale? Pero bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que esperemos que de alguna manera os hayamos guiado un poco desde nuestro enfoque, de nuestro análisis de la normativa actual y sobre todo de la orden de convocatoria, y también por lo que vamos viendo, lo que la gente nos va comentando. También es cierto que tengo que comentar una cosa que es bastante importante. Yo estoy hablando con muchísimas personas que han estado o van a estar en tribunales, y gente que incluso que va a ser voluntaria para los tribunales, y os puedo decir que exceptuando a una persona que dijo, no, a mí me gustaría que fuese COVID-19 ahí, que se mojara y que realmente se viese quién. El resto, el planteamiento que nosotros estamos haciendo le pareció magistral. Palabras textuales de uno de ellos, magistral. Porque y recuerdo que otros que decían, no, es que claro, hablando, ¿no? Cuando empiezas a hablar por teléfono, es que a mí se me ponen los pelos de punta de darle la plaza, darle una buena nota a un opositor sin saber realmente cómo trabaja una situación normalizada, cuando esto es transitorio, se escapa y se nos vaya. Y eso son cosas que están ahí, ¿no? El sentir está ahí. Por eso decimos que, claro, que sí es cierto que, bueno, que eso ha sido el barrido de llamadas telefónicas, de contacto que nosotros tenemos, pero es que hay mucha más gente en toda España que van a ser tribunales y que las opiniones pueden ser muy diversas. Entonces, pues nada, lo que estamos comentando, que muchísima suerte y nada, que lo dicho, gracias por acompañarnos en contacto, ¿vale? Felices fiestas y suerte a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós.